Buenas tardes. Vamos a iniciar nuevamente nuestro capítulo correspondiente a la especialidad de hematología, viendo nosotros lo que son las anemias. Anemias dentro de la parte de hematología es lo más preguntado. Si bien en hematología nos pueden venir pocas preguntas, si nos va a venir algo, el 90% de lo que nos ven en hematología en las preguntas de exámenes corresponde a anemias. Entonces tenemos que ponerle un gran énfasis a este tópico. Un poco de datos clínicos. La anemia, tengamos en cuenta, es un síntoma, no es una enfermedad. Es decir, cuando un paciente nos llegue a nosotros a la consulta por fatiga, cansancio, palpitaciones, hay que tomar en cuenta y le pedimos nosotros un hemograma y vemos anemia, tengamos en cuenta que es un síntoma de algo que está sucediendo, ¿no? Y tenemos que llegar al fondo de esto. Siempre es necesario avanzar en el diagnóstico para determinar la causa. ¿Por qué? Al determinar la causa, cada causa es diferente y vamos a tratarlo de manera diferente. Podemos ver que puede ser una causa de una patología gastrointestinal, ir al gastroenterólogo, una patología ginecológica, también lo derivaremos con el ginecólogo y dependiendo, ¿no? Podemos derivarlo al urólogo, dependiendo de la causa. Los signos y síntomas son importantes. ¿Por qué? Porque van a ir en relación directa con la severidad y el tiempo de evolución. No es lo mismo tener una anemia aguda que una anemia crónica, ni una anemia severa ni una anemia leve, ¿no? La severidad de la anemia, pues tenemos esto con los niveles de hemoglobina, y el tiempo de evolución también nos va a marcar una pauta importante porque el paciente se va a ir adaptando a la anemia. Como les había mencionado, hay mecanismos de adaptación frente a la hipoxia. Es decir, un paciente que venga con una anemia aguda, la clínica va a ser mucho más florida, porque no va a tener mecanismos, no le va a dar tiempo de adaptarse a esta hipoxia. En cambio, pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Que vengan, por ejemplo, un paciente con una enfermedad renal, viene con una anemia crónica, pues se adaptó ya por muchísimo tiempo a niveles bajos de oxígeno y el paciente va a estar estable hemodinámicamente. Muy diferente que un paciente venga por una rotura de vaso, en donde empieza a sangrar y el paciente se puede morir por un choque hipovolémico. Entonces, ¿dónde repercute más el hecho de tener una hemoglobina baja, el hecho de tener anemia? Va a repercutir a nivel cardiovascular y a nivel pulmonar, que son los principales síntomas que va a tener el paciente: palpitaciones, disnea. El valor normal de hemoglobina, tengamos en cuenta que va a variar según la edad, el sexo, la altura, ¿no? Son patrones que nosotros tenemos una escala nosotros para poder diferenciar. Es muy distinto. Un recién nacido, por ejemplo, puede nacer con 20 de hemoglobina y ser normal para esa edad. Pero es diferente tener también 20 de hemoglobina a nivel del mar o tenerlo nosotros el 20 de hemoglobina en Cerro del Pasco. Las mujeres y los varones también hay una gran diferencia. En las mujeres pues siempre hay una anemia leve por el hecho de que tenemos pérdidas sanguíneas a nivel ginecológico, y en varones pues no debería un varón tener anemia, ¿no? Eso sí se debe a alguna pérdida que debe estar teniendo a nivel gastrointestinal o urológico. El síndrome anémico, entonces, como les había venido diciendo, la anemia es un síntoma más no una enfermedad. Tenemos que llegar al fondo. Cuando el hematólogo le viene una anemia, pues tenemos que averiguarle todo para poder saber cuál es la causa, darle y poder derivarlo al especialista que corresponda, ¿no? Un paciente, por ejemplo, nos viene con una sintomatología general, venir con astenia, ¿no? Los pacientes por lo general tienen cansancio, actividades que son cotidianas o a actividades moderadas, disnea también a actividades que son cotidianas, fatiga muscular. Al examen físico puede haber taquicardia, palpitaciones, algún tipo de soplo sistólico multifocal por lo general que es funcional. Puede haber también algo de edema, pero esto es básicamente por el bajo nivel de hemoglobina.
Y puede haber trastornos de tipo neurológico como cefaleas, insomnio. Muchas chicas, por ejemplo, nos han llegado que por el mismo hecho de que el cuerpo, tenemos una hemoglobina baja, el cuerpo al ser tan sabio, pues trata de disminuir las pérdidas, ¿no? Provocando pues alteraciones en el ciclo menstrual. Puede haber anorexia, constipación. Bueno, una vez que nosotros hemos examinado al paciente, ¿no? Le hemos hecho una buena anamnesis, le hemos hecho un buen examen físico, nosotros planteamos un síndrome, ¿no? El síndrome anémico. Ahora, para nosotros poder corroborar cuál es el diagnóstico de esto, empezamos a pedir exámenes, ¿no? Para que nos orienten. Lo primero que tenemos que pedir pues es un hemograma completo, un hemograma en donde haya reticulocitos, ¿no? Nivel de hemoglobina, el nivel de eritrocitos totales, plasmas constantes corpusculares, ¿no? El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina. Y eso es lo que hacemos, la clasificación morfológica. ¿Por qué? Si ya sabemos que tenemos un síndrome anémico, pues pedimos un hemograma para corroborar los niveles de hemoglobina bajo. Y además, este hemograma nos puede dar una gran utilidad con el volumen corpuscular medio que viene dentro del hemograma, ¿no? Son parte de los patrones. El volumen corpuscular medio, pues nos dice cuál es la expresión del tamaño promedio de los eritrocitos. Como vemos aquí, los eritrocitos, ya habíamos mencionado, son células redondeadas, algo bicóncavas, pálidas en el medio, mucho más oscuras en la superficie. El volumen corpuscular nos dice qué tan chiquitas o grandes son estos eritrocitos. Realmente esto nosotros lo vemos en la lámina, pero los contadores celulares automatizados nos dan el tamaño. El tamaño, el valor normal va entre 80 a 100, ¿no? Y nos ayuda a clasificar a las anemias en anemias normocíticas, en anemias microcíticas y en anemias macrocíticas. Otro parámetro muy importante también es la hemoglobina corpuscular media, que es el valor promedio de la hemoglobina contenida en cada hematíe. Entonces ya no nos dicen qué tan pequeño o grande es el hematíe, sino qué tan oscuro o pálido es el hematíe. El valor normal va entre 28 y 32 y nos divide a la anemia en normocrómica o hipocrómica o incluso hipercrómica. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media también es otro patrón importante, nos dice qué cantidad promedio de hemoglobina hay por mililitro por volumen de eritrocito. El valor normal es de 32 a 36%. Es una relación, ¿no? que en donde se incluye, ¿no? Tanto la hemoglobina, en qué cantidad de eritrocito está. Entonces como que nos combina los dos, ¿no? El volumen corpuscular un poco y nos combina también lo que es la hemoglobina corpuscular media. Otro parámetro muy importante también es el índice de distribución eritrocitaria, lo que es el RDW en inglés, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? Cuán diferentes son los eritrocitos en general entre ellos, ¿no? Acá vemos, ¿no? Los eritrocitos no normal, es que los eritrocitos sean pues células bicóncavas, que sean un poco redondeadas, pálidas en el centro, más oscuras en la periferia. Pero veamos esto, acá hay una célula macrocítica, medio ovalada, mucho más pequeña. Entonces, esta diferencia entre uno y otro nos dice la variedad, es el índice de anisocitosis, ¿no? Es la variación de tamaño celular en la población de hematíes, algunos más grandes, algunos más pequeños, ¿no? Y se encuentra muy elevado en lo que son las mielodisplasias, anemias hemolíticas y en problemas carenciales también. En carenciales nos referimos al déficit ya sea de vitamina B12, de ácido fólico, de mismo hierro, ¿no? En todo lo que falte algo, en todo lo que sea carencial, vamos a encontrar un índice de anisocitosis elevado. Aquí nosotros consideramos el índice de anisocitosis como 14. Más de 14 es un RDW elevado, ¿no?
Entonces, ya tenemos nosotros a un paciente con síndrome anémico, le pedimos un hemograma y vamos a ver qué tipo de anemia tiene. Mire, primero, para diagnosticar anemia, por lo general, son niveles menores al nivel que le corresponde de hemoglobina, ya sea de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la altura. Pero ya eso sería para nosotros poder decir que tiene anemia. Ahora, si tiene anemia moderada, ya sea bajo cualquier circunstancia, la anemia moderada se considera una hemoglobina menor de 10. ¿Ya? Mayor de 10 de hemoglobina es una anemia leve y menor de 7 de hemoglobina es una anemia severa. Entonces tenemos anemia severa menor de 7, anemia moderada menos de 10 y anemia leve que sea más de 10, pero menos de lo que le corresponde según las tablas y según el rango, ya sea para la edad, para el sexo, para la altura, ¿no? Una vez que corroboramos que tiene anemia, nosotros tenemos que orientarnos a ver qué tipo de anemia es. Si es una anemia de tipo microcítica, macrocítica, qué tipo de anemia es para nosotros tener, darnos una guía, ¿no? Clínica y poder así nosotros llegar al diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un volumen corpuscular, una anemia con volumen corpuscular medio disminuido, solo hay dos opciones que nosotros tenemos aquí. Si es una anemia microcítica, o es una ferropenia o es una talasemia. La ferropenia, ya vamos a hablar posteriormente de ello, de la ferropenia, es una anemia por la deficiencia de hierro. Generalmente los eritrocitos van a ser muy pequeños, van a ser muy chiquititos, van a ser más pálidos, pero la gran diferencia con la talasemia, en donde también este es un problema de una hemoglobinopatía que vamos a hablar después, es una hemoglobinopatía en donde también los eritrocitos van a ser muy chiquitos. La diferencia aquí es por un problema hereditario, un problema más que hereditario, un problema congénito de la hemoglobina. En cambio aquí es por un problema carencial. Recordemos que todos los problemas carenciales van a tener el RDW elevado. Entonces, si tenemos una anemia microcítica con RDW elevado, a la cabeza siempre es anemia ferropénica. Con RDW normal, es decir, los eritrocitos son del mismo tamaño, son pequeños, pero similares u homogéneos, lo más probable es que se trate de una talasemia. Si tenemos un BCM normal, es decir, una anemia normocítica, si tenemos el RDW elevado, lo más probable es que se trate de una anemia por enfermedad crónica, o una anemia inflamatoria. La anemia inflamatoria o por enfermedad crónica, que antiguamente se le llamaba así, ahora se le llama anemia inflamatoria, aquí en realidad esta también es carencial, aunque los niveles puedan estar normales, hay una mala utilización de esto, ¿no? En este tipo de anemias inflamatorias o de enfermedades crónicas en donde nos abarca pues, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, todos esos, el RDW se va a encontrar elevado. Si encontramos el RDW normal, es que es una anemia normocítica simple. Y si tenemos el BCM elevado, es decir, una anemia macrocítica a la cabeza, ¿no? Tenemos, si el RDW está elevado, anemia megaloblástica, ya sea por deficiencia de vitamina B12 o por ácido fólico. Recordemos, todo lo que son anemias de tipo carenciales van a tener el RDW elevado. Aquí la anemia megaloblástica a la cabeza, si nos preguntan anemia macrocítica con RDW elevado, es por deficiencia de B12 o de ácido fólico, es una anemia megaloblástica. Pero si tenemos una anemia macrocítica con el RDW normal, lo más probable es que se trate de una aplasia medular, ¿no? Otro tipo de clasificación de la anemia, tenemos la clasificación fisiopatológica, ya habíamos puesto la clasificación morfológica. La clasificación morfológica es la anemia microcítica, la anemia normocítica y la anemia macrocítica. Dentro de la clasificación fisiopatológica es de acuerdo al índice de producción medular, es decir, de cuánto la médula responde al estado de anemia, ¿no? Y entonces de esto va a depender la respuesta reticulocitaria. Recordemos que los reticulocitos son los eritrocitos mucho más jóvenes, que estos van a salir a sangre periférica justamente en respuesta, ¿no? a un problema periférico. En este caso,
es la capacidad que va a tener la médula ósea de adaptarse a la anemia. Si la médula ósea funciona bien, tenemos anemia periférica, pues la médula ósea va a tratar de responder y va a trabajar al máximo. El índice de producción reticulocitaria, tenemos el nivel de reticulocitos, si es menor de 2, lo más probable es que sean anemias regenerativas, en donde el problema realmente sea de médula, que la médula no esté funcionando bien y no pueda recuperar o adaptarse a esta anemia. Y el índice de producción medular mayor de 2 o mayor de llegar a 3 son las anemias regenerativas, es decir, que la médula pues va a trabajar a 1000 por adaptarse, ¿no? a este nuevo episodio de anemia. La clasificación entonces tenemos como las anemias regenerativas con un índice de producción medular menor de 2, es decir, con reticulocitos bajos, y esto es básicamente por hipoproliferación. Es que la médula pues no tiene el sustrato necesario o la médula está dañada. Y esto se puede deber a varias causas. Por ejemplo, se puede deber a una anemia por la misma enfermedad crónica en donde no haya a pesar de que los dosajes de vitaminas, de hierro, de ácido fólico, B12, todo esté normal, pues no hay una buena utilización, ¿no? No hay una buena utilización de los sustratos para poder, ¿no?, crear o sintetizar una buena hemoglobina. Efectos de drogas o toxinas, es decir, puede haber un efecto de mielotoxicidad. Hay algunas drogas, antibióticos, la misma quimioterapia, que hace que la médula pues de alguna manera se dañe y que a nivel de progenitores pues hay una gran disminución. O toxinas, algunos virus también provocan, ¿no?, que no hay una producción a nivel de los normoblastos, ¿no? Enfermedades crónicas ya hemos visto como nefropatías, endocrinopatías, ¿no? La anemia ferropénica, es decir, si nosotros no tenemos hierro, la médula necesita hierro, el hierro medular para la producción. Si nosotros no tenemos hierro, pues simplemente no va a haber producción y va a haber una hipoproliferación. O que la médula esté bien, pero tengamos una neoplasia en algún otro lugar y haya habido una mieloptisis, entonces desplaza la hematopoiesis normal, desplaza las células progenitoras y se llenan justamente de estas células cancerígenas o estas células ajenas a la médula ósea, ¿no? Otra de las causas puede ser anormalidades en la misma maduración, que sí nos falte, pues algún tipo de sustancia. En el caso de la vitamina B12, que es importantísima para la síntesis del DNA, no solo de las células hematopoyéticas, sino de otras células, ¿no? Entonces, con esto también va a haber un problema a nivel de médula ósea. Y las anemias sideroblásticas, que en general es parte de las mielodisplasias, en donde el problema ya viene de la médula ósea. Pero de las anemias regenerativas, es decir, que es de un problema que va fuera de la médula ósea, entonces la médula ósea, ¿qué hace? Pues compensa. Una hemorragia, una rotura de vaso, ¿no?, por un accidente de tránsito, una fractura de cadera, una hemorragia digestiva, todo eso es un sangrado que no tiene que ver con la médula, y la médula, al funcionar de manera adecuada, pues va a tratar de aumentar la producción y va a aumentar el número de reticulocitos. Respuesta al suplemento nutricional, es decir, también nosotros si de lo que le faltaba a la persona, ya sea hierro, ácido fólico, B12, le damos, pues hay una gran respuesta. Las anemias hemolíticas también, si hay destrucción periférica de glóbulos rojos, la médula, si está funcionando bien, pues va a tratar de compensar esto con un aumento de reticulocitos en sangre. Importante, como parte del estudio de las anemias, es el estudio de la lámina periférica. En el hemograma que nos da el hemograma automatizado, nos puede decir si hay microcitosis, si hay macrocitosis, nos dice incluso el índice de anisocitosis. Sin embargo, para el hematólogo es muy importante no solo corroborar eso, sino ver algunas otras células que la máquina, pues lamentablemente, no lo puede distinguir, ¿no? La máquina tiene parámetros que son incluidos en su software para distinguir si esta célula es de este tamaño, si es más chiquita, si es más grande. Pero algo que salga fuera de ese lugar con diferentes formas, realmente eso no lo va a poder diferenciar. Para el hematólogo es importante, y para cualquier otra especialidad, enviar a revisar si se sospecha de alguna patología
de tipo hematológica, enviar la lámina periférica a lectura por hematología. Las alteraciones en la morfología eritrocitaria, ya habíamos mencionado aquí, los eritrocitos como eran, pues son células bicóncavas, redondeadas, con palidez en el centro, con un poco más oscuras en la periferia. Pero ¿qué sucede si cuando nosotros vemos en la lámina periférica encontramos algo totalmente diferente? Por ejemplo, tenemos los acantocitos. Aquí llamamos acantocitos, son células, ¿no?, que van a tener varias espuelas, células como tipo de forma estrellada. Recordemos, la célula no tiene núcleo, va a tener espuelitas, va a ser estrellado. ¿Y a qué se puede deber esto? Básicamente a un problema de hepatopatía crónica, ¿no? No es específico, los acantocitos no son específicos de alguna enfermedad, los podemos ver en el síndrome de Siev, en una esplenectomía, pero más común lo podemos ver en pacientes con hepatopatía crónica. Solo son como hallazgos. Los pacientes por lo general tienen anemia, pero si nosotros vemos esto en un paciente ya podemos decir, ¿no? Esto es un problema más que nada, un problema de tipo enzimático en los eritrocitos. Otra cosa importante son los esquistocitos y muchas veces estos sí nos hacen diagnóstico. Por ejemplo, es importantísimo para la anemia, las anemias de tipo microangiopática. Dentro de este tipo de anemias tenemos a la púrpura trombótica trombocitopénica. Ya hemos escuchado de este tipo, ¿no? Dentro de las anemias microangiopáticas tenemos al PTT, tenemos al síndrome urémico hemolítico, tanto típico como atípico, ¿no? Por ejemplo, en estos pacientes, en la púrpura trombocitopénica trombótica, son pacientes mujeres de mediana edad que vienen con trastorno del sensorio. Se les encuentra anemia y trombocitopenia. Esta anemia es anemia hemolítica, pero no tiene anticuerpos positivos. Y las plaquetas justamente se disminuyen porque las plaquetas están formando trombos. Aquí este es un problema ya del factor de von Willebrand que genera multímeros, y estos multímeros hacen que las plaquetas se agreguen, formen un trombo, y la sangre al pasar por ese vaso sanguíneo que está trombosado, que se encuentra con un trombo de plaqueta, hace que el glóbulo rojo se rompa, y al romperse se fragmenta, y al fragmentarse nos va a quedar estas pequeñas células que van a tener una o dos o tres espuelas, son glóbulos rojos fragmentados, ¿no? Y estos fragmentos pueden ser no solo de la anemia microangiopática en donde va la PTT, eso también se ve en síndrome urémico hemolítico, que es muy parecida a la sintomatología, ¿no? O sea, el paciente, pero esto ya son niños más pequeños, no tienen compromiso neurológico, pero tienen compromiso renal, y también hacen anemia hemolítica con plaquetopenia o hemólisis por fármacos. Si nosotros vemos esto en la lámina periférica, algunos esquistocitos, ¿no?, que son glóbulos rojos fragmentados, decimos que el paciente tiene una anemia microangiopática. Y si el paciente es adulto y es mujer, lo más probable es que sea un PTT. Y si el paciente es un niño que viene después de una infección gastrointestinal por una Escherichia coli, decimos que es un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y más aún si hay compromiso renal. Los equinocitos son glóbulos rojos un poco deshidratados, ¿no? También son un poco en forma estrellada, pero más bien las espuelas, en vez de ser para adentro, son para afuera. Estos pacientes por lo general van a tener una deficiencia, se ve en el déficit de la piruvato sinasa, es una anemia de tipo hemolítica, pero de tipo congénito. O en algunos pacientes con insuficiencia renal también vamos a ver algunos equinocitos. Los acriocitos también, importante en las enfermedades mieloproliferativas crónicas. ¿Por qué? Porque esto sí es patognomónico. Acriocitos o células en lágrima. Esto sí, si nos preguntan dónde encontramos los acriocitos o las células en lágrima, los vamos a encontrar en la mielofibrosis. ¿Y por qué en la mielofibrosis? Porque en la mielofibrosis va a tener una gran esplenomegalia. Todo síndrome mieloproliferativo que curse con esplenomegalia, el que mayor cursa con esplenomegalia es la mielofibrosis, va a tener estas células en forma de lágrima. Y eso por lo general también evidencia rotura, ¿no? Rotura o fragmentos de los glóbulos rojos. Los esferocitos, también recordemos cómo es el eritrocito, es un cóncavo, más pálido en el medio, mucho más oscuro en la periferia.
tienen un tamaño promedio. En cambio, si nosotros vemos células muy pequeñitas, bien hipercrómicas, no bien coloreadas, más pequeñas pero bien coloreadas, sin esa palidez en el medio, lo más probable, y son bien redondeaditas, los eritrocitos por lo general son medio cóncavos, lo más probable es que nos estamos encontrando ante una esferocitosis. La esferocitosis hereditaria es una anemia de tipo hemolítica congénita en donde hay una alteración en lo que son algunas proteínas de la membrana eritrocitaria. La membrana eritrocitaria se hace menos sensible a los cambios de osmolaridad, es decir, si a los glóbulos rojos de estos pacientes los sometemos a diferentes concentraciones, a mayor osmolaridad, estos pacientes tienden a romperse estos glóbulos rojos, ¿no? A los cambios de concentración. Esto es lo que sucede con los pacientes con esferocitosis hereditaria. Tienen alteraciones en la anquirina o en la espectrina y lisan y hacen que se rompan los glóbulos rojos cuando cambian las concentraciones en su medio. En las anemias hemolíticas inmunes también los podemos ver, aunque en menos frecuencia, en algunas hemólisis mecánicas. Si nosotros encontramos esto en sangre periférica en un niño que tiene anemia, ictericia, esplenomegalia, está con fiebre y tiene una anemia microcítica, todo eso es dentro de un contexto clínico, ¿no? Una anemia microcítica, hipercrómica o normocrómica, ¿no? Y si es un pequeño que está con ictericia y vemos la lámina y tiene estos esferocitos en más del 6%, lo más probable es que sea una esferocitosis hereditaria. Ya se hace el examen con una fragilidad osmótica para poder corroborar. Los drepanocitos o las famosas células en platanito o en habano, característico de la anemia de las células falciformes o sickle-cell-anemia, ¿no? Estas células, ya vemos aquí un eritrocito normal, ¿no? Un eritrocito con una hendidura, bicóncavo, más pálido en el medio, más oscuro en la periferia. Pero ¿qué pasa? Como les había venido diciendo, la gran deformabilidad que tiene este eritrocito es muchas veces gracias a los componentes, ¿no? de su membrana o al tipo de hemoglobina que estos tengan. Y hay, pues, en el caso del sickle-cell-anemia, anemia de células falciformes, hay una alteración a nivel de algunos aminoácidos que hace que la hemoglobina, en este caso, no sea capaz de formarse cuando esté sometido a concentraciones bajas de oxígeno. Por ejemplo, esta enfermedad, ¿qué es lo que hace? Es una hemoglobinopatía. Hay una hemoglobina que no es capaz que estando dentro de la célula ya, no es capaz de formar al eritrocito para que a los cambios a las diferentes concentraciones de oxígeno pueda adaptarse a esto y pueda, pues, pasar muy bien por la circulación. Por ejemplo, tenemos un caso de un chico joven de 33 años que vive en Lima, sin ninguna enfermedad, viaja a Cerro de Pasco y empieza con un dolor en el flanco izquierdo, empieza a hacer una anemia, ictericia, fiebre, hace una crisis hemolítica, ¿no? Es decir, cuando este eritrocito pasa por la microvasculatura, pues está incapaz de deformarse cuando está a bajas concentraciones de oxígeno y se queda atrapado en la microcirculación, generando muchas veces cuadros de trombosis y infartos, ¿no? de algunos órganos vitales, infartos a nivel renal, a nivel de vaso. Nosotros, al ver en el frotis, cuando tomamos a este paciente, lo mismo, el paciente va a ser un paciente joven, con anemia, con ictericia, puede cursar con dolor en flanco, va a tener crisis vasoclusivas por la misma trombosis. Nosotros le hacemos un extendido y vemos estas células características, células en platanito, en forma de habano, no son las famosas sickle cell, células del sickle cell. Otras tenemos a los dianocitos, aunque son menos específicas, ¿no? Los dianocitos, recordemos que las células, ¿se acuerdan que les dije que las células no tienen núcleo? Sin embargo, el hecho de que tengan estas cositas al medio, que lo vamos a ver en muchas células, ¿no? Es muy común de los pacientes que
que tengan algún tipo de patopatía, ¿no? No es podemos encontrar en alguna hemoglobinopatía, en alguna talasemia, ¿no? En pacientes esplenectomizados, realmente no es patognomónico, más lo vemos en pacientes con hepatopatía. Y los eritrocitos es muy parecido a la esferocitosis hereditaria, a la linfocitosis congénita. Son Se quiere parecer mucho a las células en habano, son células, son eritrocitos, algo alargados, ¿no? No tienen realmente una alteración patognomónica, solo se ve este alargamiento, ¿no? Como un eliptocito, estos de acá. Los pacientes pueden cursar con anemias hemolíticas, eso sí. No es muy común, no es muy frecuente, nosotros no hemos visto ningún caso de leptocitosis. Se puede ver esto no en la leptocitosis hereditaria o en síndrome de displasia.